Entonces, continuando con el comentario de la charla, de la presentación, entonces ya nos damos cuenta cuánto es más o menos la pérdida de material si tenemos la pieza galvanizada según alguna norma y si no la tenemos la pieza de acero, sino que está descubierta y la cantidad que se pierde. Entonces, veamos que esta tabla, este gráfico que está aquí, nos dice que, por ejemplo, si una pieza tiene un recubrimiento de 25 micras de zinc en un ambiente C3, puede durarnos más o menos de 12 años hasta más de 30 años, dependiendo del espectro, ¿verdad? Con una capa de 25 micras si es C3, pero un C4 o un C5, esa misma capa de 25 micras se nos acaba. Por ejemplo, aquí aparece como entre 2 años y medio hasta 6 años. O sea que muy rápidamente comienza ya se pierde la capa de zinc en algunas partes y entonces comienza la corrosión del acero, que es lo que queremos proteger. Entonces una capa de 25 micras, dependiendo del lugar, pues podría ser razonable usarla, pero son mejores otras capas, ¿verdad? Por ejemplo, si yo tuviera una capa de 75 micras en ese mismo ambiente, o un ambiente todavía más fuerte, por ejemplo, un C4, puede durarme de unos 18 años en adelante hasta probablemente unos 40 años. Entonces, una capa de zinc de 75 micras me asegura una vida útil en ambientes corrosivos tipo C4, ¿verdad? Y para un C5, vean que todavía para ambientes donde ya hay algún tipo de salinidad en el ambiente y ataque químico, todavía con 75 micras logro de 8 años a como unos 18 años. Así que realmente es importante contemplar cuál es el espesor de capa que se le está depositando a las piezas por galvanizado en caliente. ¿Qué otras cosas controla esa norma ASTM A123 y 153? Por ejemplo, contempla que los materiales aliados, o los que se van a hacer cubiertos, no tengan cierto tipo de aleaciones que me pueden deteriorar la capa de zinc. También en cuanto a la norma STM A385 establece algunos detalles para poder galvanizar. Por ejemplo, noten que esta estructura es de tubo y entonces tiene espacios encerrados por dentro. Si esto fuera soldado, completamente soldado, y yo lo fuera a galvanizar, al meterlo en la estructura, en un ambiente, en el crisol de zinc, expandiría el aire, el oxígeno que está dentro de las tuberías y podrían explotar. Además, no se me podría recubrir la parte interna de los tubos. Entonces, como parte de la norma, exige, como pueden ver, que todas las caras de la estructura tengan huecos para entrada y salida, tanto del zinc como de el vapor de agua que se genera cuando entra la pieza en el tanque, en el crisol de zinc. Lo que puede suceder es como esto que se ve aquí. Este es un ejemplo que nos enseñó Semesa de que se les pasó, que uno de los tubos de una estructura que pasó un cliente, no tenía el agujero y cuando fue siendo introducido explotó el tubo debido a la presión interna del oxígeno siendo calentado por sumergirlo en zinc caliente. Y entonces esto es muy peligroso y daña las piezas. Así que sí hay una necesidad de poner los orificios de ventilación. Entonces también se requieren orificios de drenaje, por ejemplo en vigas, en patas como estas nervaduras, dejar un campo ahí. Cuando se hacen refuerzos en vigas, dejar estas esquinas matadas. La razón es que el zinc pueda, cuando yo estoy escurriendo la pieza y la saco, pueda salir. Entonces vean unos agujeros en línea con esta esquina del refuerzo interno y todas las esquinas matadas para aquí. Cuando estoy sacando la pieza no se me generen pozos de zinc que causen defectos en la pieza.
También la norma habla sobre dejar tolerancias, porque como el zinc va a agregar una capa, se debe dejar un espacio de, por ejemplo, un 16 de pulgada en agujeros, porque el zinc va a rellenar por todo lado, dejar espacio para que las piezas puedan crecer en su espesor debido a la capa de zinc sin causar problemas en el acabado. Y también como la pieza va a estar siendo calentada al entrar en el crisol, no debe ser guindada de los extremos, sino de puntos medios, para que la pieza no se deforme o se deforme lo menos posible. También es muy importante que las piezas soldadas se les haya retirado completamente la escoria de la soldadura. Cuando vienen agentes externos, suciedad o escorias de soldadura que no han sido removidas, entonces el zinc no se adhiere bien y la pieza queda defectuosa, no queda bien recubierta debido a esos errores. También tiene que venir completamente libre de pinturas o esmaltes, porque entonces no permite que el zinc logre adherirse bien o puede quedar marcada la pieza como se ve en esta. Finalmente hay una prueba de adherencia y se hace con un cuchillo. Una vez que la pieza está ya fría y completamente lista, se hacen pruebas para intentar removerlo y tiene que ser imposible con cierta fuerza removerle el zinc, o sea, tiene que estar perfectamente adherida a la capa de acero. Algo interesante es que nos comentaban los señores de CEMESA, es que esta es como una microfotografía donde se puede ver el zinc en esta parte de arriba, esta parte de abajo es el acero, y aquí se ve una capa de transición donde en este punto hay como una mezcla entre, este es el flux que logra unir el acero con el zinc, y la dureza en ese punto es más alta que el zinc y más alta que el acero. Esta es una dureza en medida Vickers, y se ve que hay un pico de dureza ahí, o sea que el flux y su interfase con el zinc logran una dureza superficial muy buena que mejoran la vida útil de la pieza a la abrasión, o sea, a rayonazos y a piquetes mecánicos que reciba por el uso. ¿Existen otras normas de galvanizado? Sí, y vamos a repasarlas en el siguiente video.